Hola a todos de nuevo. Hoy seguimos con otro emocionante capítulo de Darth Plagueis. El lado oscuro sigue desplegando sus secretos y en esta ocasión veremos cómo el poder y la traición se entrelazan en la búsqueda del control absoluto. Si han llegado hasta aquí, saben que este no es solo un libro, sino un verdadero viaje hacia los rincones más oscuros de la galaxia. Acompáñenme en este capítulo mientras continuamos desentrañando la historia de los Sith y su ambición infinita. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en Instagram para estar al tanto de todo el contenido que estamos preparando. Segunda parte del capítulo. ¿Este ser es representativo de su especie?, preguntó el científico llamado Niti Moore con una voz suave y casi susurrante. Este asesinó a 6 miembros de su especie, dijo Damask, pero aparte de eso es el típico Yinchorri. Tenebrous le había presentado el planeta Camino al principio de su aprendizaje, pero no lo había visitado en más de 3 años. Para aprovisionar los bosques de Grill de Sojourn con fauna rara y en algunos casos extinta, había contratado a los caminoanos para que criaran clones de muestras biológicas que procuró a través de intermediarios de materiales genéticos. Los ojos vidriosos, los cuellos largos y los cuerpos lustrosos de los bípedos indígenas hablaban de un pasado marino, aunque de hecho habían sido habitantes terrestres durante millones de años antes del diluvio universal que había inundado Camino. Con la catástrofe global acercándose, la mayoría de las especies inteligentes tecnológicamente avanzadas habrían abandonado su planeta natal y se habrían ido a las estrellas. Pero los caminoanos habían construido en su lugar enormes ciudades sobre pilotes que estaban completadas incluso cuando los océanos de su planeta todavía estaban elevándose y sumergiendo los continentes. También habían vuelto su intelecto considerable hacia la ciencia de la clonación como un medio de asegurar la supervivencia de su especie y, a lo largo del camino, habían llevado la replicación genética más lejos que ninguna especie conocida en la galaxia. Residiendo fuera del borde galáctico, los caminoanos llevaban a cabo su trabajo en secreto y solo para los muy ricos. Era improbable, en cualquier caso, que hubieran cumplido las restricciones de la República sobre la clonación. Los principios morales respecto a la selección natural parecían ser algo que habían dejado en el suelo de lo que ahora era el océano que recubría todo el planeta de Camino, lo que quizás explicaba por qué no eran más reacios a proporcionar animales de juego para Sojourn que a proporcionar clones que cavaban a mano para trabajar en las minas del inhóspito Subterrel. Damask les consideraba una de las especies más avanzadas de la galaxia, casi parecida a los Sith en su distanciamiento emocional y objetividad científica. La científica femenina, Kosai, había resaltado un área del cerebro medio del Yinchorri. La carencia de caminos neuronales de la parte delantera del cerebro indica una propensión innata para la violencia, aunque la ausencia podría ser idiosincrática. El tercer Caminoan, Lak Nor, pidió un aumento de la zona resaltada. La naturaleza violenta de los Yinchorri podría complicar las cosas, Magister. Sin acceso a estudios sociológicos, no tenemos modo de determinar hasta qué grado la cultura de la violencia forma al ser que nace en ella. Un clon criado en el escenario de un laboratorio podría exhibir un comportamiento feroz, a menos que le proporcionemos algunos medios para expresar la agresión. Un desahogo, ofreció Kosai. Hay estudios científicos disponibles, dijo Damask. La pregunta es, ¿se les puede integrar obediencia sin afectar a sus tendencias violentas? Probablemente no, sin perturbar la matriz básica de la personalidad, dijo Kosai. Podríamos producir un clon que sea Yinchorri meramente de aspecto, pero que carezca de las características singulares de la especie. Damask frunció el ceño. Eso no servirá. ¿Ha considerado utilizar una especie más sumisa?, preguntó Niti Moore. ¿Cuál me recomendaría? Una de las especies plácidas, Ithorianos, por ejemplo, Kamasi. Damask negó con la cabeza. Ninguna especie serviría a mis propósitos. ¿Qué hay de los humanos? Nuestra experiencia con los humanos es limitada, aunque, por supuesto, hemos criado muchos órganos para ser reemplazados. El sentimentalismo humano es de alguna manera problemático, añadió Kosai, pero no irresoluble. Damask consideró el comentario y luego estuvo de acuerdo con la aseveración de la Caminoana. Las emociones en los seres humanos eran un fallo fatal. La misma característica que alimentaba su necesidad de formar vínculos fuertes y a creer que toda vida era sagrada, les hacía excesivamente compasivos. Solo unas semanas antes en Sojourn,
se dio cuenta de que incluso Sidious, a pesar de todo su crecimiento de fortaleza en el lado oscuro, permanecía prisionero de sus emociones. Que Sidious sintiera una urgencia de abrirse con sus nuevos poderes era de esperar, y había que animarlo. Pero había que enseñarle la lección que todo Sith necesitaba aprender. Con gran sutilidad, Sidious había manipulado a Vidar Kim hasta una posición en la que se había convertido en un lastre, y por lo tanto, tenía que morir. No se había molestado en hablar del asunto directamente porque había llegado el momento de que Sidious se embarcara en la carrera política que le llevaría a la Cancillería. Aún así, la reacción de Sidious a las órdenes de asesinato, tan fugaz como había sido, había convencido a Plagueis de la necesidad de pruebas adicionales. Sidious no necesitaba que le explicaran sus errores, necesitaba experimentar las consecuencias. Tal vez, Magister, estaba diciendo Laknor, si comprendiéramos sus planes para los clones Jinchori. Esperaría que sirvieran como soldados. Ah, dijo Nitimor, entonces la obediencia, no la mera sumisión, debe ser una consideración principal. Y a pesar de eso, la necesidad de algo de libre voluntad, apuntó rápidamente Kosai. O si no, ¿por qué no utilizar simplemente un autómata de combate? Los grandes ojos de Laknor se fijaron en Damask. Estos Jinchori parecen estar preparados para la guerra, Magister. ¿Hay tan pocos de ellos que necesita clonar un ejército? Él había evitado deliberadamente mencionar la inmunidad Jinchori a la sugerencia de la fuerza porque no debía tener modo de saber eso o, en realidad, nada sobre las acciones de los midichlorianos. Pero era precisamente la capacidad de los reptiles de crear burbujas de la fuerza la que esperaba explorar. Como ha apuntado ya, dijo después de un momento, su belicosidad innata interfiere con su habilidad para seguir órdenes. Necesitaríamos asegurar que sus tendencias violentas están intactas, dijo Nitimor principalmente para sí mismo. Sí, dijo Damask. Kosai estiró su largo cuello. Un gran desafío. Aunque quizás, si se nos suministran con una plantilla para experimentar, ella hizo un gesto hacia las imágenes 3. ¿Está disponible este espécimen para un examen minucioso? Podría ser que le envíen a camino, dijo Damask, asumiendo por el momento que puedan descubrir algún modo de proporcionarme lo que necesito. ¿Cuánto tiempo requeriría criar un clon maduro? Los tres científicos intercambiaron miradas. En el caso de los Jinchorri, dijo Nitimor al fin, con certeza no menos de 12 años estándar, para permitir el desarrollo físico y mental. Como sabe, hemos tenido algunos éxitos en acelerar la velocidad de crecimiento de ciertas criaturas clonadas, pero todavía no lo hemos conseguido completamente con los seres inteligentes, debido a la plasticidad del cerebro juvenil. Lo que es más importante, dijo Laknor, mientras que podríamos ser capaces de hacer crecer unos cuantos clones, nuestras instalaciones son inadecuadas en el presente para producir un ejército de cualquier clase. También necesitaríamos consultar con especialistas militares respecto a la programación, añadió Kosai. Todo eso se puede arreglar, dijo Damask. ¿Tendrían alguna objeción a trabajar con ingeniería pesada Rothana? Por supuesto que no, dijo Nitimor. Entonces los holdings Damask pueden proporcionarle los fondos que necesiten. Los ojos de Kosai parecieron abrirse mucho. El primer ministro estará muy complacido de oír esto, dijo ella con lo que pasaban por animación en camino. En su apartamento en un Theed bloqueado por la nieve, Palpatine miraba a la Holored volver a emitir al caballero Jedi Ronhard Kim, saltando de un taxi de Coruscant en mitad del vuelo hasta un monodeslizador pilotado por la Maladiana contratada para asesinar al mayor de los Kim. Al mismo tiempo, Palpatine hablaba por el comunicador con Sat Pestesh. ¿Están repitiendo la historia en Naboo?, preguntó Pestesh. En cada emisora. Última hora, Coruscant, estaba diciendo una mujer corresponsal. El senador del sector Chomel, Vidar Kim, de Naboo, murió hoy a primera hora mientras estaba en ruta hacia el espacio puerto Mesi Lin, en lo que parece haber sido un asesinato. Una cámara flotante estacionada en el nódulo SSJ en el distrito Saj capturó el momento en el que un monodeslizador se aproximó al taxi del senador Kim desde atrás y su piloto, cubierto por un casco, liberó una andanada de disparos láser, matando a Kim instantáneamente y sin alcanzar apenas al segundo pasajero, un caballero Jedi aún por identificar. Las grabaciones de la cámara flotante muestran al hombre Jedi humano, armado con un sable láser activado, lanzándose desde el taxi y derribando al piloto asesino desde el asiento del monodeslizador.
Testigos visuales declaran que el Jedi se las arregló para conducir al asaltante hasta una pasarela peatonal cerca de donde el deslizador se estrelló y ardía. Pero Noticias en Tiempo Real aún tiene que descubrir si el asesino sobrevivió a la caída. Herido en el ataque, el piloto del taxi fue llevado al centro médico SAC, donde ha indicado que su condición es grave. ¿Está viva la maladiana?, demandó Palpatine a Pistache. No, se inyectó una neurotoxina mientras Ron Hart estaba intentando sacarle información a la fuerza. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. La tonta, se enfureció Palpatine. ¿Por qué no esperó hasta que Kim hubiera salido del taxi en Messy Lane? Me instruiste que lo hiciera en público, que es exactamente lo que le dije. Ella aclaró que era mejor disparar a plena vista de una cámara de seguridad, pero no fui capaz de determinar si sabía o no que Kim estaba viajando con un Jedi. Basándome en el emplazamiento de los disparos láser, creo que ella planeaba acabar con ambos. Y si hubiera tenido éxito, los Jedi estarían llevando a cabo su propia investigación. Lo están haciendo, no obstante, dijo Pistache, porque Ron Hart hizo una declaración para los medios de que él podría haber sido el objetivo. Palpatine le dirigió un fruncimiento de ceño a la cámara del comunicador. ¿Por qué no la advertiste sobre Ron Hart? La advertí. Quizás quería añadir otra muerte Jedi a su currículum. Otra. Como te dije, los maladianos son muy buenos en lo que hacen. Palpatine lo consideró. Si Ron Hart tiene la impresión de que podría haber sido el objetivo, entonces Kim puede no haber revelado sus sospechas sobre Tápalo y Veruna. No lo hizo. Le tuve bajo vigilancia desde el momento en el que llegó a Coruscant y no fue a ningún lugar cerca del Templo Jedi ni se reunió con nadie del Comité Investigador del Senado. Tengo grabaciones de las 3 reuniones que tuvo con Ron Hart en su oficina en el anexo del Senado y en ningún momento ofreció nada más que referencias veladas sobre las intrigas en Naboo. ¿Fue capaz de persuadir a Ron Hart de que dejara la orden? No. Ron Hart dijo que respetaba a Kim por ser su... ¿Cuál fue la palabra que utilizó? Progenitor. Pero que considera el templo como su hogar y a los Jedi como su familia. Palpatine forzó una exhalación. Se lo advertí. Kim intentó convencerle de que la sangre de la familia viene primero, pero Ron Hart también podría haber estado escuchando a un episodio de Confesiones de Coruscant. El Magister Damask no estará complacido. ¿Qué rumores están circulando por el Senado? Que Kim puede haber estado involucrado en negocios turbios, que engañó a un grupo de presión. Tienes al Senado preocupado, si esa era la idea. Plagueis estaría satisfecho de saber eso, pensó Palpatine. El mensaje, comprendió ahora, no había estado dirigido a nadie en particular, sino al propio Senado. Más allá de la meta de hacer avanzar la carrera política de Palpatine antes de tiempo, el asesinato de Kim había dispersado la aprensión en la capital galáctica. Está hecho, en cualquier caso, dijo al fin, y sin pistas para que la sigan la policía o los Jedi. Estás completamente limpio. Palpatine se relajó un tanto. Lo has hecho bien, Sat, a pesar del casi desastre. Hay un lugar para ti entre mi grupo de apoyo si estás interesado. Pistache también sonó aliviado. Entonces supongo que te veré en Coruscant, senador Palpatine. Y hemos llegado al final de este capítulo de Darth Plagueis. Cada vez estamos más cerca de descubrir los secretos más oscuros y poderosos del lado Sith, y la intriga solo aumenta. Si les ha gustado, no olviden darle like al video, compartirlo con otros fans de Star Wars y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos. Recuerden que pueden seguirnos también en Instagram para más contenido exclusivo y actualizaciones del canal. Nos vemos en el siguiente capítulo y que la fuerza siga guiando su camino.